Hola oyentes de Mentes Online, les habla Kevin Guzmán, estudiante de grado noveno. El día de hoy nos encontramos en una nueva emisión de un capítulo relacionado con los derechos humanos y por qué son fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad. Primero que todo, ¿qué son los derechos humanos? ¿Para qué sirven los derechos humanos? ¿A raíz de qué necesidad se crearon los derechos humanos? Los derechos humanos son los que poseemos por el simple hecho de ser humanos. Poseemos la misma dignidad, base fundamental para el desarrollo de la sociedad. No hay distinción de sexo, mujer o hombre. El respeto a todos los derechos en todas las condiciones se establecen y proclaman con el objetivo principal de garantizar la dignidad de las personas. Desde hace 5.000 años está documentada la lucha por los derechos humanos. Se muestran en el cilindro de Ciro. En el momento que había esclavitud en el antiguo Egipto, se establecen en estas ordenanzas que se debe prohibir la esclavitud. Conocemos que defienden la dignidad y la igual dignidad de todas las personas. Otros avances, como la Carta Magna, obligaron a Juan sin tierra a firmar una Carta Magna que reconocía a la nobleza todos los derechos humanos y reconocía que todos los seres humanos eran iguales. Las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano que se redactaron durante la Revolución Francesa 1789 y la Revolución Americana 1776 fueron producto de unas circunstancias históricas concretas en las que la burguesía inició una lucha contra el poder absolutista de los monarcas del antiguo régimen, desembocando en ambos procesos revolucionarios. Las aspiraciones de esta burguesía, con un papel creciente a lo largo del siglo XVIII, quedaron plasmadas en la ideología de la Ilustración. En la Declaración de Derechos están presentes los ideales de la Ilustración en pensadores como Montesquieu, Rousseau y Locke. En el pensamiento de estos filósofos se desarrolla una serie de conceptos esenciales que forman como el sustrato donde se apoyarán las declaraciones de derechos humanos que se elaboran en esta época: estado de naturaleza, estado de sociedad, contrato social, naturaleza humana y el concepto de derechos inviolables que corresponden al hombre por su calidad de ser humano. Los derechos humanos aparecen como derechos que surgen del estado de naturaleza propia del ser humano, lo cual supone situar en la base de los derechos del hombre en Dios, al ser éste el creador del orden del universo. Todo ello dentro de la concepción deísta propio de la Ilustración. Respondiendo a la pregunta, ¿a raíz de qué necesidad se crearon los derechos humanos? Fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial y la creación de las Naciones Unidas, la comunidad internacional se comprometió a no permitir nunca más atrocidades como las sucedidas en ese conflicto. Los líderes del mundo decidieron complementar la Carta de las Naciones Unidas con una hoja de ruta para garantizar los derechos de todas las personas en cualquier lugar y en todo momento. El documento que consideraban y que más tarde se convertirá en la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue examinado en la primera sesión de la Asamblea General en 1946. ¿Cómo se protegen los derechos humanos en las naciones del mundo? Con sede en Ginebra, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos es el organismo encargado directamente de su promoción y protección. Apoya a los departamentos de derechos humanos que forman parte de las misiones de mantenimiento de la paz en varios países y cuenta con un gran número de centros y de oficinas regionales y nacionales. El alto comisionado a menudo hace declaraciones acerca de situaciones en el mundo relacionadas con cuestiones de derechos humanos y tiene la autoridad para investigar situaciones irregulares y elaborar informes sobre ellas. Mujeres en los derechos humanos. Eleanor Roosevelt.
Como presidente de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Eleanor Roosevelt fue la fuerza impulsora que en 1948 creó la Declaración de Libertades que siempre será su legado, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hansa Mehta tuvo que cambiar por cambiar ya una de las frases claves del artículo 1. Reemplazar el "todos los hombres nacen libres e iguales" por "todos los seres humanos nacen libres e iguales". La palabra por la que peleaba Hansa Mehta, política y activista india, era clave para incluir a las mujeres también en esa declaración con vocación de universal. No solamente estas dos mujeres fueron importantes, sino que hay otras más que aportaron en la creación de los derechos humanos. Nelson Mandela, sinónimo de la lucha contra el racismo, dijo una vez: "Es la protección de un derecho humano fundamental, el derecho a la dignidad y a una vida decente", afirmó alguna vez Nelson Mandela, quizá el máximo abanderado de la lucha del género humano por la libertad, la igualdad y las garantías fundamentales en general. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad, a no estar sometido ni a esclavitud ni a torturas, a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Los derechos humanos son fundamentales para la sociedad, no solamente por lo que significan, sino lo importantes que son para las naciones del mundo, que deben velar por respetarlos y hacerlos cumplir. Y con esto terminamos este capítulo de los derechos humanos. Les habla Kevin Guzmán y esto es Dementes Online.